Amén, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por este tiempo, Señor. Pedimos que tú seas limpiándonos en esta hora, Señor. Queremos presentarnos a ti, Padre, en la sangre del Cordero, Señor. Señor, limpia todo aquello que pueda estorbar, Señor, en nuestra vida, Señor. Queremos presentarnos esta noche a ti, Señor, en unión con la oración de nuestro hermano, Señor, delante de ti, Padre, para que tú seas surtiéndonos en esta noche, Padre Celestial. Nos postramos a tus pies, Señor, y te rogamos que seas tú con nosotros, Señor. Líbranos de nosotros mismos, de pretender o confiar en algo de nosotros mismos, porque sería vano, Señor. Rogamos que tú seas edificándonos, sigas edificando tu iglesia, tu casa en este lugar, Padre. Porque si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores, Señor. Tú eres el que guardas y el que velas tu casa, Señor. Por eso en esta noche de nuevo, una vez más, Padre, en el nombre del Señor Jesús, presentamos este tiempo, Señor, y la lectura de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, porque tu palabra ha sido soplada, inspirada por el Espíritu Santo, Señor. Y necesitamos la vida de tu Espíritu, Señor, el soplo y la vivificación de tu Santo Espíritu en nuestra vida, en nuestro ser. Señor, queremos descansar en ti, Señor. Echar nuestros cansancios, nuestros trabajos, nuestras preocupaciones en ti, Señor. Y aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. Poder realmente confiar en nuestro Padre Celestial y hallaremos descanso para nuestras almas, Señor. Todo aquello que estorbe, que quiera estorbar, lo sometemos a ti en esta hora, Señor. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, todas las cosas, queremos que tú seas tomándola en tus manos, Señor. Queremos ser enseñados por ti, Señor Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que ha prometido recordarnos, enseñarnos y glorificarte a ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, y confiamos en tus promesas, Señor. Te lo pedimos confiando a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos y hermanas, la gracia y la paz del Señor Jesús sean multiplicadas en la vida de la iglesia. Amén. Con la ayuda del Señor hemos podido adelantar algunas cosas desde el sábado. El sábado íbamos a leer un versículo en Corinto, pero hablando acerca de él no lo alcanzamos ni a leer, y el Espíritu nos fue llevando por algunas cosas que, como introductorias, para desarrollarlas un poco en el día de ayer. Pensaba ayer que iba a avanzar más y el Espíritu Santo no me dejaba, sino que el Señor nos ponía a considerar más detalladamente algunas cosas. Y hoy, con la ayuda del Señor, quisiera dar un paso más, confiando en la ayuda del Espíritu del Señor, en propia ayuda del Señor, que Él nos consuela, nos fortalece, nos enseña y nos ayuda en el estudio de su palabra. Y confiamos que el estudio de su palabra, que es vida, su palabra es espíritu y es vida, puede hacer algo en nuestro corazón. Amén. Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, no nos acercamos solamente como un tema, no solamente como una exposición humana, sino como ella, que es la palabra de Dios, la palabra del Señor, que tiene poder para vivificar, amén, y para edificar. Donde hay vivificación del Espíritu Santo, hay edificación. Así también donde hay revelación de Dios, también hay edificación. Si no hay revelación, por muchas palabras que se digan, aunque pudieran ser bonitas y bien elaboradas, no va a haber una verdadera edificación del Espíritu en nuestra vida. Amén. Entonces estamos confiando en que sea el propio Espíritu Santo, Él haciendo lo suyo. Amén. Pero el Señor pues tiene a su iglesia. El Señor no trabaja solo. El Señor Jesús trabajó con el Padre. Amén. Dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Ahora envió el Espíritu Santo para seguir trabajando, y trabaja en nosotros y con nosotros también. Amén. Entonces confiamos que su trabajo siga adelante hasta la venida del Señor. Y nosotros, como sus siervos y sus siervas,
Debemos depender del Señor, como dijo el apóstol Pedro en el día de la inauguración de la iglesia, cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dijo que el Espíritu Santo había sido prometido, tal como estaba escrito en Joel, y que descendería sobre sus siervos y sus siervas, y trabajaría en medio del pueblo del Señor. Entonces nosotros debemos depender de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu, no de la letra. Que la letra mata, amén. La letra te dice qué es lo que hay que hacer, pero no te ayuda, te deja en ti mismo. Y el Señor nos libre de quedarnos en nosotros mismos, en quedarnos solamente en un tratado teológico, no, sino que realmente podamos ver al Señor por su Espíritu, amén. Realmente conocer al Señor. Si no hay revelación, no hay edificación, porque el Padre le dio una revelación a Pedro acerca de quién era su hijo, y sobre esa base el Señor Jesús le dijo: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, amén, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Pedro era una pequeña piedra en medio de la edificación de la casa de Dios, pero la roca es Cristo. Cuando recibimos una revelación directa del cielo, del Señor, del Padre, acerca de su Hijo por su Espíritu Santo y del trabajo de su Hijo, ahí somos edificados. Entonces debe haber revelación y vivificación. Cuando hay revelación somos vivificados por el Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Amén. Porque el Espíritu tiene una ley que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ha vencido la ley del pecado y de la muerte. Entonces nosotros estamos confiando en la obra del Espíritu Santo. Aquel soplo suave, aquel soplo delicado y apacible que nos vivifica, aquel arroyo pequeñito, ese arroyo pequeñito pero que está lleno de vida y vivifica la iglesia. Entonces, con la ayuda del Señor, adelantemos un poco lo que hemos venido leyendo, que el propio Señor nos ha ido introduciendo en estos días, y quisiera que volviéramos a leer el pasaje que leímos el sábado, que también leímos ayer domingo. Ayer domingo adelantamos un poco, pero hoy vamos a leer la parte que adelantamos el día sábado, en parte, no solamente fue esto, sino en parte leímos esto ahí en Efesios capítulo 3. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, empieza Pablo en el versículo 1 diciendo: por esta causa. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Que el Señor no nos deja en la deriva. El Señor no dice: bueno, yo ya envié a mi hijo, ya creyeron en él, fueron salvos, ahora vean ustedes qué hacen. Sino que el Señor reveló su causa. Muchos en la tierra tienen muchas causas, X causa, y hasta mueren por muchas causas. Pero el apóstol Pablo recibió una revelación del motivo de Dios, de la causa del Señor, el motivo por el cual existen todas las cosas y existimos nosotros. Y esa era la vida del apóstol Pablo: andar en pos del Señor, de la causa de Dios, y no perder el tiempo en un sinnúmero de cosas, sino que él fue enfocado en el río del Espíritu, en la causa del Padre, que es la misma del Hijo y del Espíritu. Porque el Espíritu no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica al Padre y al Hijo, y nos da a conocer las cosas del Hijo, que las hemos recibido por la fe. Y esas cosas del Hijo son las del Padre, porque el Padre todo se lo dio a su Hijo, y ahora el Hijo por el Espíritu lo ha pasado, lo ha transmitido a la iglesia, para hacernos la morada del Dios vivo. Entonces aquí en Efesios 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya acerca de esto hablamos un poco. Vamos a seguir adelante. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Es decir, que a Pablo se le fue encomendada una administración de la gracia del Señor. A veces pensamos que la gracia, como decíamos la vez anterior, es solamente ser salvos por gracia, por medio de la fe. Y tomamos ese versículo y decimos: esa es la gracia. Esa es apenas el inicio de la gracia. La gracia de Dios es todo lo que Él nos ha dado. Es el don inmerecido del Señor que debe ser administrado a la iglesia.
por medio de la predicación de la palabra. Y ahí porque la palabra nos muestra aquello que el Señor nos ha entregado y Él mismo se ha entregado a nosotros para conocerle un poco más al Señor. Y Pablo sabía que le fue dada la administración de la gracia de Dios. Oye, qué trabajo tan grande. La administración de la gracia del Señor, eso, como dice el mismo apóstol Pablo, y para esto, ¿quién es suficiente? Si no es el Espíritu Santo operando en medio de nosotros, quedamos en nada. No podríamos hacer nada. Y no podemos, porque el Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Podemos hacer muchas cosas, amados, ¿sí? Muchísimas cosas. Pero sin Él no tiene valor para Dios. No tiene valor para Dios. Porque los judíos mismos le preguntaban al Señor Jesús, ¿cuál es la obra de Dios? Ahí en el Evangelio de San Juan. Y ellos esperaban que el Señor Jesús les dijera, bueno, la obra de Dios es que hagan esto, aquello, este programa, aquel otro programa. Pero no, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hoy, ahí hay escondida tanta riqueza. Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, amén. Esa es la obra, porque creyendo recibimos. Y al recibir, eso nos alimenta y eso nos va fortaleciendo y nutriendo y nos va capacitando para la edificación de la casa de Dios. Hermanos, porque es que la edificación de la casa de Dios es la formación de Cristo en nosotros. Ahí se sintetiza todo. Amén. Entonces por eso dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Esto es muy importante. Esto le fue dado al apóstol Pablo. Y también debemos recibir de parte del Señor aquello mismo que el apóstol Pablo recibió de Dios. Amén. Esto no se lo concedió así al estilo de la masonería, después de haber pasado por un instituto y le ponen una espada en un hombro y después en el otro y ya lo designamos apóstol. No, él es apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo. Amén. Entonces la autoridad estaba ahí en que el propio Señor lo había encomendado al apóstol Pablo, lo había revelado y lo había capacitado y lo había enviado. Eso es lo que significa apóstol, enviado por Dios y por Jesucristo. Eso es enviado, amén. Eso es. O sea, realmente no es tanto el título, ponerse un título de apóstol, no, sino es la comisión que se recibe de parte de Dios. Es un siervo de Jesucristo, es un servidor, es un siervo. Y por eso, si estudiamos la vida del apóstol Pablo, vemos la vida de un siervo. Y como decíamos la vez pasada, el Señor le cambió el nombre de Saulo, de Saúl, de nombre de un rey arrogante, el que se pensaba ser el muy grande, y desobedeció al Señor. Y Samuel lo tuvo que reprender, le dijo, porque me agrada más la obediencia que los sacrificios. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, dijo el rey David. Entonces hay que tener mucho cuidado y realmente estar en la presencia del Señor y depender de Él a pesar de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, de nuestra pequeñez, pero el Señor funda la fortaleza con los que maman. Amén. Dice el Salmo 8. Ahí. Entonces sigue diciendo, para con vosotros que por revelación, aleluya, eso hace la diferencia, hermano. Eso hace la diferencia. Uno puede escuchar muchas veces algo, pero cuando hay revelación es quitar el velo. Eso es lo que significa revelación. Es la misma palabra apocalipsis en el griego. Quitar el velo, revelación. Cuando hay revelación, ahí hay edificación. No se le olvide eso nunca, hermano. La importancia de la revelación de parte del Señor. ¿Sí? Y el Señor promete y dice, clama a mí, yo te responderé. Amén. Dice, clama a mí en privado y mi Padre te honrará en público, te responderá en público. Entonces hay que clamar a nuestro Señor. Le dice a Jeremías, si hubieras estado en mi secreto, habrías hecho oír a mi pueblo tales cosas. ¿Sí? Entonces, hermanos, qué importante estar ahí en lo secreto con el Señor. Qué importante es conocer al Señor mismo, conocer a Dios. Amén. Entonces,
el día de la venida del Señor se nos va a pedir cuenta también. Y no decir, bueno, ¿cuántas predicaciones diste? Claro, también dice, usaste bien tu talento, ¿sí? Lo multiplicaste. Pero especialmente va a mirar a ver cuánto se formó en Iván Darío, que se formó de Jesucristo en Iván Darío. Amén. ¿Cuánto me siguió Iván Darío a mí y no a sí mismo? ¿Cuánto confió fulanito en mí o fulanito? Amén. ¿Cuánto se formó Cristo en esa persona? ¿Cuánto hubo del reflejo de la gloria del Señor en la vida de esa persona? Eso nos va a ser pedido principalmente, y también por aquello que hemos recibido, que en otra ocasión quisiera que tratáramos esas cosas, pero hoy vamos a seguir leyendo acá. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, está el misterio, un misterio escondido en Dios desde los siglos, pero que ahora ha sido revelado por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y este misterio tiene una administración del misterio. Debe administrarse el misterio que fue revelado a los santos apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Debe administrarse fielmente. Fielmente. Entonces, en el día de ayer desarrollábamos algo que mencionamos al final del sábado, una palabra que estaba en el Nuevo Testamento, que es la palabra economía, que de pronto en las traducciones en el español no se ve así tan fácil esa palabra economía, pero en el griego sí está repetidas veces. La usó el Señor Jesús varias veces, y la usó el apóstol Pablo varias veces. Entonces, con ayuda del Señor estamos desarrollando un poco esto. Y veíamos ayer uno de los usos que se le da a la palabra economía en el Nuevo Testamento. Y una de las traducciones que hizo ese traductor, por lo menos Reina Valera, fue la palabra dispensación. Y ayer veíamos los pasajes donde ese traductor usó la palabra dispensación. Entonces la palabra economía fue traducida de varias maneras. Y todas ellas son útiles, pero porque la palabra economía es tan amplia, tan grande, que abarca tanto, que según el contexto aquí el traductor la tradujo economía, aquí la tradujo de una manera y de otra. Y vamos a dar un paso adelante. Hoy vamos a ver cómo en la Escritura nos habla de la administración. Esto por eso leíamos a propósito hoy de nuevo esta primera parte de este pasaje. Ayer lo desarrollamos ya todo el pasaje, pero nos vamos a quedar en este pedacito. La administración de Dios, o la administración del misterio. Amén. Esa palabra administración que leímos aquí en el verso 2 es la palabra oikonomía. Y quiero que volvamos a leer aquel pasaje de Ezequiel antes de avanzar un poco, para que veamos de dónde sacó Pablo esa palabra por revelación, que es el enfoque del Señor a través de toda la Biblia. En Ezequiel 43. 43:12 dice así: esta es la economía, la ley de la casa. Recordábamos que la palabra economía es la ley de la casa, nomos, de donde viene norma, ¿sí? Nomos. Y oiko, de casa, norma de la casa o la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Esa es la ley de la casa de Dios, que es su iglesia, que somos nosotros, un templo vivo y piedras vivas de la edificación de la casa de Dios. Y el que es santísimo es el Señor, 3 veces santo, aquello que los serafines en Isaías 6 decían: santo, santo, santo. La tierra está llena de su gloria, y de esa gloria ahora la está llenando de una manera especial en la iglesia. Ha depositado su gloria y se está formando en la iglesia, está llenando cada recinto de la iglesia, cada rinconcito de la iglesia, hablando de la iglesia según como lo habla la Biblia, como el cuerpo de Cristo, el conjunto de creyentes.
será santísimo, sea llena de la presencia del Señor, porque Él es el Santísimo. En la medida que el Señor obtiene más en nuestra vida, ahí ese lugar va siendo más santísimo. La iglesia es santísima, hermanos. Por eso meterle la mano a la iglesia de cualquier manera, así atrevidamente, es delicado. Mira lo que le pasó a Usa, metió la mano queriendo ayudar a Dios, y Dios no necesita ayuda. De esa manera con el arca, que es tipo de Cristo, y quedó como muerto. Entonces hay que aprender, como la gracia de Dios, también el temor de Jehová, que es la sabiduría. Amén. Por eso dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en sus riquezas, sino alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová de los ejércitos. En eso nos alabamos. Y Pablo dice entonces en 1 Corintios, en el último versículo de 1 Corintios: el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿De dónde sacó eso? Por revelación de Jeremías. ¿De dónde sacó esto de la economía? De Ezequiel, ya por revelación. Amén. Porque es lo que estaba oculto ya en los profetas. Amén. Aquello ahora fue revelado en este momento. Y quiero que leamos eso en Romanos. Mira lo que dice Romanos. Ya antes de pasar a estos pasajes que queremos detenernos un poco hoy. En Romanos, al final de Romanos, ya cuando ha hablado del Evangelio de Dios, 16 capítulos, porque la epístola de los Romanos nos habla acerca del Evangelio de Dios, como lo dice el propio apóstol Pablo al inicio de esa epístola a los Romanos. Y dice en el verso 25, 16-25 de Romanos: y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¡Aleluya! Pablo puede decir mi evangelio, porque es el evangelio de Dios acerca de su Hijo, pero ahora en la medida que lo tomamos, hacemos posesión de él en nuestro evangelio también. No es un evangelio nuevo. No, el Señor nos guarde. Dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, verso 5 en adelante, dice que si alguien viene con otro evangelio diferente, o aún un ángel del cielo, o aún ellos mismos con un evangelio diferente, sea anatema. Esto mismo les repito: si alguien viene con otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Buscáis ahora el favor de Dios o el de los hombres? Porque si busco el favor de los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. Debemos buscar el favor de Dios, y el favor de Dios está en el evangelio, que es las buenas nuevas de Dios. Y aquí dice al que puede confirmar. Ojo, de nuevo, aleluya, Señor, porque aquí está hablando del Padre. El que puede confirmar a la iglesia es el Padre, amado. No una cachetadita al estilo católico, que es heredado de la masonería, heredado del ocultismo antiguo. Esas cachetaditas de confirmación. Ay, el que los confirma, el que confirma al pueblo del Señor es el Padre. Amén. Y dice que nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús, ni de las manos de mi Padre. En sus manos estamos seguros. Amén. No nos salgamos de esas manos preciosas del Señor, horadadas por amor nuestro. No nos salgamos de allí, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. No podemos escondernos ni refugiarnos en otra cosa. Él es nuestro refugio y fortaleza. Amén. Es Él. Amén. El propio Señor. Entonces, por eso dice: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. En la medida que se predica el evangelio y la predicación del Señor Jesucristo, ahí somos confirmados. Según que, de nuevo, hermanos, Pablo sabía en lo que estaba. Pablo no estaba perdiendo el tiempo, ¿sí?, en vanidades. Según la revelación, de nuevo. ¿Por qué según la revelación? Se predica, se anuncia, pero debe ser según la revelación del misterio. Y Pablo lo había recibido, que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, aún Moisés, porque Moisés es tenido por profeta, él ahí dice que el Señor levantaría otro profeta como yo, o sea que él mismo era profeta también. Todos los siervos del Antiguo Testamento eran profetas, ¿sí? Aquí dice
la revelación de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, que se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora el tema es la fe en el Evangelio, en la palabra del Señor. Porque el justo vivirá por la fe. No solamente para ser justificados por la fe, sino el justo, el que ahora es justo por la fe, vivirá por la fe. Para obediencia a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. O sea, se ha abierto el telón. El Señor, en su gran misericordia y gracia, ha quitado el velo de nuestros ojos. Ahora el Señor quiere que prosigamos adelante hacia la perfección, que es Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, Él nos confirma allí, según la revelación del misterio. Amén. Y en eso era lo que administraba Pablo. Entonces, dice, según la economía de la gracia de Dios o la administración. Hoy vamos a hablar acerca de esos pasajes que hablan de la administración de la gracia de Dios. Hermanos, el Señor nos ha hecho administradores. Y hoy no nos vamos a referir a los administradores mismos, sino a la administración, porque hemos hablado que hay una dispensación que es Dios dándose Él mismo, dispensándose a la humanidad. Pero eso debe ser administrado. Amén. Y para eso se necesitan, Él encarga a unos administradores, pero hoy vamos a hablar de la administración. Todavía no nos vamos a meter en los administradores mismos. Porque si están los administradores, bueno, ¿qué debemos administrar? ¿Cómo lo debemos administrar? ¿Y qué es? Amén. Desde lo que es, hablamos un poco ayer. Vamos a hablar de la administración. Ya la vimos ahí en Éfeso, pero hoy me quiero concentrar en un pasaje en Colosenses. Entonces todo esto como una introducción para que vayamos a Colosenses, amados hermanos. Habíamos leído ahí en Efesios, dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o en la economía del cumplimiento de los tiempos, Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús. Y aquí en Colosenses 1, del 15 al 23, desglosa un poco esto, ¿sí? Aquí lo desglosa. Este pasaje tan precioso dice reconciliar consigo mismo todas las cosas, en el verso 20, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira la importancia de la sangre, que es la vida del Señor, porque todo fue, el Padre lo creó en el Hijo, nada creó el Padre Él solo, nada lo hizo solo, sino lo hizo para el Hijo, en el Hijo y por medio del Hijo. Amén. Entonces en Él está reconciliando consigo mismo todas las cosas y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No busquemos la paz en otro lugar, amados, ni en contratos, ni en alianzas humanas, aún en el medio religioso. No vengamos a tratar de hacer paz entre nosotros, así humanamente, porque si no hay mediación del Señor Jesús ahí, perdónenme la palabra que voy a usar, eso es pura paja. Y Pablo dice que no edifiquemos con paja, que eso va a ser quemado. Si no está mediando realmente el Señor, si no hay una coordinación y una comunión en espíritu y en verdad, humillados delante de la presencia del Señor, así haya un congreso interdenominacional, eso es pura paja y le va a servir es al diablo al final de cuentas. Debe haber realmente una renuncia a nosotros mismos, una aceptación de lo que es Cristo y el veredicto final de Cristo Jesús, y ahí empieza a haber un fluir verdadero de espíritu, que la comunión es en espíritu. Amén. Aunque nos vemos aquí con nuestros ojos, nos tocamos, nos abrazamos con nuestros brazos, nuestras manos, pero hay una realidad interior espiritual, ese vínculo interior del Espíritu Santo. Amén. Ahí es donde nos conocemos verdaderamente, en espíritu, y ahí es donde Dios puede trabajar, donde hay un fluir de espíritu y una comunicación de espíritu, ese río de vida que fluye como un canal de espíritu a espíritu. Amén. Una comunión espiritual. Eso es algo que lo hace Dios, si confiamos en Él. Cuando empezamos a confiar en nosotros mismos, ay. Por eso dice, la gracia que me fue dada al más pequeño de todos los santos, dice Pablo. Y por eso el Señor le cambió de Saúl, de rey arrogante, a Pablo, que significa pequeño. Y él no lo decía así con una humildad fingida, yo soy pequeño. No, él realmente había aprendido su miseria, había visto su miseria, había recibido luz, porque la luz de Dios hace dos cosas. Primero, expone nuestra miseria.
Ay, Señor. Por eso el rey David aprendió y dice en el Salmo, en tu luz veremos la luz. Es en la luz de Dios. Amén. Y después de ver nuestra miseria, acudimos al Señor y ahí somos alumbrados para que con su luz le veamos a Él. Amén. Y Él nos supla con lo de Él. Entonces, aquí desarrolla el apóstol Pablo esto. Entonces, la mediación es la sangre de Cristo, la obra de la cruz del Señor Jesús. Ese es el puente, la cruz, la sangre del Señor, tanto para el Padre como para unos con otros, lo de Cristo. ¿Sí? Entonces, el Señor nos libre de engañarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, hermanos, desarrollemos con ayuda del Señor, leamos lo que el Señor nos permita hoy, desde el verso 24 de Colosenses 1. Ya después de exponer a Cristo de una manera tan grande, lo que es el Señor Jesús, aquí en estos versículos primeros del primer capítulo de Colosenses, dice, ahora me gozo. Gracias al Señor que Pablo se gozaba. Amén. Pero miren que se gozaba Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ese era el gozo de Pablo, amados hermanos. Porque él sabía que detrás de esos sufrimientos por causa de la obra del Señor había una gloria imperecedera, algo eterno que se estaba edificando en los cielos. Ahí él tenía ese gozo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y nosotros debemos saber que hay padecimiento por causa de la obra del Señor. Hay padecimiento de un tipo o de otro. Hay necesidad de negarnos muchas veces a muchas cosas. Dice que el que ama más a padre o a madre, esposa, hijos o hijas o posesiones más que a mí, y que el evangelio no es digno de mí. Y el apóstol Pedro le dijo, Señor, hemos dejado todo por ti. Pedro se hablaba de una. Y entonces dice el Señor, sí, de cierto les digo que recibiréis 100 veces más. Amén. Amén. Después, en la vida eterna. Y ahora también. Bueno, uno sale y encuentra mamás, encuentra hermanos, hermanas. Amén. De todo encuentra uno por todos lados. Casa, camas, de todo. Sí, de todo. Entonces no nos afanemos por esas cosas. El Señor tiene cuidado de nosotros. Dice el Señor que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Amén. Porque hemos sido salvos por la fe. Pero para el reino es necesario un poco de sufrimiento. Porque todo está en contra del Señor. El propio Señor Jesús dijo, si esto hicieron en el árbol verde, ¿cuánto no harán en el seco? ¿Sí? Inclusive en medio del ambiente religioso dice, hermanos, dice el Señor, llegará la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está sirviendo culto a Dios. Eso pensaba Pablo en su celo religioso, pero no conforme a ciencia, a revelación. En medio del pueblo del Señor hay persecuciones a veces. Hay cosas, hay difamaciones, hay cosas, hermanos. Llegará el momento en que cualquiera que os mate, inclusive en el mundo religioso, pensará que está rindiendo culto a Dios. Entonces, ahí pensamos de una vez en los musulmanes, claro, ellos religiosos piensan que están sirviendo culto a Dios matando a los cristianos y a los judíos. Pero hermanos, vayámonos a la época de la Reforma. Los hermanos que se mantenían en un nivel más bíblico que los propios reformadores eran perseguidos por los reformadores como Zwinglio en Zurich. Ni siquiera nos vayamos al catolicismo que persiguió a muchos cristianos, no. Aún ahí, hermanos, por la justicia propia, cuando uno pretende algo en sí mismo, en su propia justicia, en esa ley propia, porque la ley produce ira, dice la palabra, y esa ira es la que mata, la de Caín, la justicia propia. Hermano, entonces necesitamos la vivificación, la ley del Espíritu de vida, la revelación del Señor, para edificarnos mutuamente como un solo cuerpo en Cristo, por su Espíritu Santo. No es la fuerza, no es el ejército que mata, no, el de la santa, entre comillas, Inquisición, no, hermano. Obligando, no. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí está muy claro. ¿Qué es la iglesia?
el cuerpo de Cristo. Eso, así, sin tanto apellido, sin tantos colores, sin tanta cosa, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y lo de Dios es de Dios. Es el cuerpo de Cristo y estamos unidos y somos iglesia porque estamos vinculados de una manera viva, espiritual, a nuestra cabeza, que es el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, que administra a la diestra del Padre los bienes eternos y celestiales para el bien de la iglesia. Amén. Ahí estamos seguros, amén. Ahí estamos seguros, hermanos. Que nos aseguremos por medio de la fe, que el Señor confirme nuestra fe, como estamos leyendo hoy. Seamos confirmados en la fe por medio de la predicación del Evangelio y la predicación de Jesucristo. Amén, de Él mismo, la revelación del Señor. Entonces, aquí no está diciendo, tengan cuidado, vamos a leer con cuidado esta frase, no está diciendo que a Cristo le faltaron aflicciones, no, sino que ahora lo de Cristo se va cumpliendo en nosotros también. Partecita pequeña de las aflicciones de Cristo también, no para redención, porque el Señor Jesús pagó un precio completo por nuestra redención, por nuestros pecados, logró todo para nosotros, pero sí para el bien de la edificación de la iglesia, a veces hay que pasar ciertas aflicciones, ¿sí? Necesarias, amados. Mira, sin perdernos de acá, separemos aquí con algo esta página y vamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Dice también el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Dice de la siguiente manera: vamos a leer desde el 16, 8 y 16 de Romanos. Dice: el Espíritu mismo, es decir, debe ser el propio Espíritu, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Él mismo da testimonio a nuestro espíritu. Hoy qué lindo es recibir un testimonio directo del Espíritu Santo. Amén. Acerca de Cristo, amén, de que somos hijos de Dios, ¿eh? Aquí no nos pongamos que tiene que afiliarse aquí allá para ser un hijo de Dios. No, hermanos, si ya nos afilió la sangre de Cristo. Hermanos, y por eso el Señor Jesús le decía a Pilato: mira, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Y ahí Pilato se quedaba asombrado. ¿Y acaso de dónde vienes tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es este? Pilato se asombró. Lástima que no creyó. Lástima, pobre hombre. Pero dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Sabes? Habla de la posesión de la herencia, porque ya tenemos las arras, que es el anticipo. O sea, ya somos hijos, pero ahora esas arras es para que empecemos a trabajar, no por la salvación, pero sí por ganar terreno en el reino del Señor. Amén. Que la salvación es un don, es por gracia, por medio de la fe, pero eso que hemos recibido debe ser aumentado en nuestra vida, debe llenar nuestra vida, debe usufructuar en nuestra vida. Amén. Debe producir fruto. Dice: para esto os ha puesto mi Padre, para que deis mucho fruto, amados hermanos y hermanas, para que deis mucho fruto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Eso no le gusta a mucha gente. Ay, eso de padecer, no, yo me voy corriendo. Eso de padecer, como que no les gusta mucho a la época de la Odisea, ¿no? Soy rico, me he enriquecido y tal, y no sabes que uno es un ciego, un pobre, desventurado. Y ahí el Señor dice: te recomiendo que de mí compres esto y aquello, o sea, pagues el precio. Eso es comprar. No por la salvación, pero sí para revestirnos de Cristo. Aunque es un don, también hay un trabajo del Señor en nosotros. Dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermanos, las aflicciones de este tiempo presente por causa del Señor, no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar, en la glorificación de los santos del Señor, o sea, de sus hijos, de nosotros. Lo que ahorita se padece no es comparable con lo que ha de manifestarse en la venida del Señor. Amén. Entonces vamos allá a Colosenses, lo leíamos por causa de ese pasaje ahí, que dice que Él se gozaba ahora por lo que padecía por la iglesia y cumplía en su carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A veces hay que negarnos un poquito, por lo menos un poquito, hermanos. Y ahí el Señor va llevándonos a amar más al Señor, ¿verdad? El Señor nos va dando cada vez más gracia para servir. A veces no queremos ni que nos toquen, nos salen rápido las púas, las espinas, como un puercoespín, ¿no? Ay, Señor Jesús. Entonces, hermanos, dice, por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí es muy claro, aquí no necesita casi ni explicación, pero es bueno aclarar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Dice, de la cual fui hecho ministro. ¿De qué? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esa palabra ministro es servidor. ¿Sí? Servidor. Pero ese servicio, y eso es lo que quiero que nos detengamos acá, Pablo no lo hacía de cualquier manera, amados hermanos, sino que a él le fue dado algo y la manera también. ¿Sí? Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, es decir, Dios le dio una administración al apóstol Pablo, y es en la que nosotros debemos estar. Y esa palabra administración es de nuevo la palabra oikonomía. Hay una administración que nos ha sido dada de parte de Dios, de parte del Señor. Y eso es lo que va a explicar acá. Según la administración o la economía de Dios. O sea, la palabra habla de la economía de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es una palabra cumplida, completa, plena. Porque así nos enredamos en muchas cosas menores, en muchas cosas pequeñitas por acá, según nuestro gusto. Eso lo subrayamos, esos versículos, pero los que no nos gustan mucho, a mí eso no me ha tocado. ¿Cómo que no me ha tocado? ¿Acaso no es la palabra de Dios? Subraye eso que no le gusta, a propósito, para que le empiecen a gustar también. Amén. Sí, porque subrayamos los que me gustan. Señor, me pondrás por cabeza y no por cola, aleluya. Y eso sí. Pero aquellos que dicen que el que quiera ser el mayor, hágase como el menor, ese sí no nos gusta, ¿no? Ay, Señor Jesús, porque yo vine a servir, he aquí el maestro, y bien, porque lo soy. Pero si el maestro ha hecho esto, también vosotros deberos hacerlo los unos a los otros. Amén. Ay, Señor. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. De una palabra cumplida, completa, como dice el Señor, la suma de tu palabra es verdad. La suma de la palabra del Señor, todo el consejo de Dios, la palabra del Señor. Pero todo de la palabra de Dios se sintetiza en algo que ya había hablado, algo precioso que nos habla acerca de la cabeza en los versos anteriores, pero como el cuerpo es decir, la incorporación de Cristo en su iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Entonces por eso aquí habla el misterio completo revelado, que dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Mira que en esos días hemos leído varias veces la palabra misterio. Dirían, oye, el hermano nos va a hablar cosas misteriosas y raras. No. Misterio porque estaba oculto en Dios, escondido en el Señor, pero ahora en el nuevo pacto es revelado. Y es revelado a los que quieren. Amén. El hecho de estar leyendo eso acá es pura misericordia de Dios. Amén. Porque es venido de la gracia de Dios. Al que quiere se le dará más. Amén. ¿Y Apocalipsis de qué trata?
de la consumación del misterio, dice en Apocalipsis 10. Cuando suene la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios será consumado. En el final del plan de Dios, y por eso hay una economía o administración de Dios, del plan de Dios y de su propósito eterno, como leíamos ayer. Porque en eso se sintetiza el libro último de la Biblia, que es Apocalipsis, que es la terminación, así como Génesis es el comienzo, pero todo se dirige hacia allá. No podemos dislocar este libro de este otro, ni de los del medio. Todos van unidos y todos llevan una misma línea central hacia la consumación del misterio de Dios. Amén, como lo dice Apocalipsis 10. Y por eso el Señor nos lleva a leer estas cosas, para que podamos tener una visión panorámica del plan de Dios. Estemos puestos en el propio corazón de Dios, en el querer y en el deseo, en el beneplácito de Dios, como leíamos también. Amén. O si no vamos a estar jalando de aquí para allá. No, sino que el Señor nos centre, podamos reposar, como dice el Salmo: en agua de reposo me harás descansar. Cuando hay aguas turbulentas, un espíritu raro, una cosa rara, ¿sí? Ahí no hay reposo. Pero en aguas de reposo, en esas aguas del Señor, limpias, cristalinas y de reposo, ahí el Señor nos hace descansar. Amén. El Señor nos lleva por sus pastos delicados y verdes. Los pastos del Señor son delicados y son verdes. Hay que aprender a descansar en esas aguas de reposo, las del Espíritu del Señor que viene por su palabra. En esa debemos confiar. Amén. Así es. Dice: pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entre los gentiles. Porque es que algunos se habían querido apoderar de estas cosas para ellos solitos. Pero el Señor dice que ya no hay diferencia en Cristo Jesús, ni de judío ni de gentil. La propia ley de Moisés dice que el Señor no hace acepción de personas. Amén. Y dice ahí en Jerusalén, dice: entonces a los gentiles también les ha dado estas cosas. Y dice Pedro: sí. Y empieza a contar cómo el Señor abrió la puerta de la fe a los gentiles en casa de Cornelio, para hacernos un solo cuerpo en Cristo Jesús, en base a los méritos y a la gracia recibida en Cristo, a los privilegios que hay en Cristo Jesús. Entonces dice: a quienes Dios, o sea, a nosotros, dice, ha sido manifestado a sus santos. Somos nosotros, sus hijos. Hemos sido santificados por el Espíritu del Señor. Quiso dar a conocer, aleluya, Él lo da a conocer, las riquezas de la gloria. Habla de riquezas de la gloria de este misterio. Son riquezas en Cristo Jesús, riquezas espirituales en los lugares celestes en Cristo. Pero claro, la iglesia debe ocuparse en tomar y en escudriñar estas riquezas, en apropiárselas, en aprovecharlas, en enriquecerse cada vez más. Amén. Para un usufructo posterior del Señor en nuestra vida. Entonces dice el Señor: las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aquí es 2 puntos. Aquí en el español, esta traducción pusieron punto y coma, pero es 2 puntos. Aquí pueden corregir, ponen 2 puntos. Va a decir qué es este misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que Cristo que ha sido anunciado, Pablo lo ha venido anunciando, los apóstoles iban anunciando Cristo mismo, el Cristo eterno de Dios, el Hijo eterno de Dios, a través del cual el Padre hizo todas las cosas en los cielos y en la tierra y todo lo que en ellos hay. El Padre lo hizo a través de su Hijo. Ahora, Cristo revelado en el Antiguo Testamento, Cristo encarnándose en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Cristo viviendo una vida santa y sin mancha, Cristo cumpliendo la obra del Padre, a la cual el Padre le envió, dando su vida por nosotros, Cristo siendo ahora sepultado, resucitado y ascendido a la diestra del Padre, glorificado,
Cristo cumpliendo todas las profecías, todo lo anunciado acerca de Él en el antiguo pacto. Eso son muchas cosas. Cristo ahora también enviando su Santo Espíritu y haciendo morada en nosotros. Ese Cristo tan glorioso. Cristo en vosotros. Hermanos, la iglesia es la morada de Dios. La iglesia es la morada del Dios viviente. Es una casa viva, construida, edificada con piedras vivas del Dios viviente. Amén. Eso, que el Señor nos conceda más revelaciones. Esto muda nuestra vida cuando hay revelación acerca de eso. Amén. Entonces, el Señor guarda a su iglesia de bajar ese nivel. El Señor libre a su iglesia, a sus pequeñitos, de que ese nivel el diablo se lo quiera robar. Porque ya que no nos robó la salvación, porque la salvación nos fue dada, y ya que no obtuvo lo que Él quería, que era que no recibiéramos al Señor y no fuéramos salvos, ahora quiere que no avancemos. Y lo que hemos recibido entonces es robarlo. Viene la oruga y el saltón y el revoltón a robar, pero no, el Señor viene y restaura todas las cosas, y eso hay que mantenerlo firmes en la fe. Por eso dice, el que puede confirmarlos en la fe, pero no hay que pedirle al Señor que nos guarde en Él para no bajar ese nivel. Es de la revelación de la palabra del Señor. ¿Amén? Eso es. Entonces, dice el Señor, Cristo en vosotros, pero como está en vosotros, Él ha venido a hacer morada a nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu, pero ahora también está transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que en la medida que nuestro entendimiento va siendo aclarado, por eso leíamos ayer, ¿sí? Y de aclarar a todos los santos también, no solamente la predicación del Evangelio, sino aclarar, va siendo aclarado. Entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Al contemplarle a Él, pues vamos siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento a su misma imagen, por el Espíritu del Señor. Es por el Espíritu ahí, de gloria en gloria vamos siendo transformados. Y por eso habla la esperanza de gloria. Cuando le veamos a Él, seremos tal como Él es. Oye, qué maravilloso. En la séptima trompeta, cuando el ángel toque esa última trompeta, ahí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en la misma gloria del Señor. Dice, la esperanza de gloria a quien anunciamos. ¡Ay, aleluya! Los apóstoles anunciaban a Cristo, pero el Cristo pleno. Y el Cristo pleno viviendo y morando en la iglesia, repartiéndose a la iglesia. Como leíamos la vez pasada, la multiforme gracia de Dios. Dios mismo multiplicándose, ya repartiéndose en la iglesia. Amén. No multiplicando, porque Dios es el mismo. Amén. No van a haber más dioses, es una herejía del diablo. ¿Sí? Tienen el sentido de Dios habitando en la iglesia. Amén. Tanta riqueza de parte del Señor. Amén. Pues, entonces, bueno, el Señor nos ayude. ¿A quién anunciamos? Ese era el anuncio de los apóstoles. Lo dice también Pedro, lo dice el apóstol Juan. Eso era lo que hacían los apóstoles. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar. O sea que en la medida que se va anunciando a Cristo, se va anunciando este misterio de Cristo en vosotros, todo lo que ello significa, entonces dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿para qué? ¿A fin de qué? O sea, con el objetivo de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¡Aleluya! Presentar al Padre como una ofrenda santificada por el Espíritu Santo a la iglesia, en la medida que se anuncia más y más a Cristo. Un poco más de Cristo. Porque, hermanos, las perfecciones están en Cristo. Las perfecciones para la realización del ser humano están en Cristo. A veces como iglesia ponemos, bueno, a ver, los hermanos van a hacer de tal manera, las hermanas dejen de hacer esto y hagan esto, los niños hagan esto y dejen de hacer aquello, y ponemos las cosas a ese nivel. Pero hermano, el nivel del Padre es tan elevado que nada de eso lo alcanza. El nivel es su propio Hijo. El nivel del Padre para la humanidad es Jesucristo, hermanos. Pero como Cristo
ha sido entregado por el Padre como una provisión. Entonces, si recibimos, ahí estamos siendo perfeccionados en Cristo. Por eso el Señor Jesús decía, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Y Él es la verdad y el Espíritu es la verdad, es decir, la realidad misma del Señor, haciéndose vida en nosotros, formándose en nosotros. Por eso dice, a fin de presentar perfecto en Cristo. En ti no, bueno, voy a tratar esto, aquello, voy a hacer esto, cómo es el plan, hermano, vea, aconséjeme cómo es que debo hacer y tal. Bueno, pues hermano, le cuento una cosa, la respuesta del Padre es su Hijo Jesucristo. O si no, hubiera dicho, bueno, forme muchos institutos de formación de carácter humano, de confesión positiva. No, hermano, la respuesta es Jesucristo. Cristo es la plenitud del Padre. En Cristo el Padre ha depositado su plenitud y nosotros ahora como iglesia somos la plenitud de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Hermano, las implicaciones que tiene de tener una revelación acerca de Cristo y de su iglesia como su cuerpo son muy grandes. Porque significa que estamos recibiendo el alimento y la dirección, la fortaleza de la cabeza. Entonces, que nada nos haga desvincular de la preciosa cabeza, aquel a que el Padre nos ha dado por cabeza, que es su Hijo Jesucristo. Como leíamos en Efesios, el beneplácito de Dios, el cual Él se había propuesto en sí mismo de encabezar todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Y eso es una vivencia espiritual. Amén. Una vivencia en espíritu por medio de la fe en el Señor, que la recibimos por medio de la provisión del Señor si la tomamos, si estamos allá tomando de ella como un río de agua viva. Es una experiencia real. Amén. Y no espere sentirlo, no, créalo. Escudriñe, pregunte al Señor y Él nos responde, nos enseña. Porque Él prometió que nos enseñaría a cada uno de nosotros. No hace acepción de personas. Amén. A unos niños, deja que los niños vengan a mí, dijo el Señor, al Señor Jesús. Amén. Y Él nos enseña a todos. Dice que el Espíritu descendería sobre los niños, sobre los ancianos y los jóvenes y haría maravillas. Entonces no hay exclusión en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo, yo me alegro, estos niños tan juiciositos, atendiendo ahí, y a pesar de la hora y del cansancio, y la confianza está en la administración del Espíritu de Cristo, porque el Espíritu administra para nosotros, hay una suministración, y quiero que vayamos terminando y leamos dos pasajes, uno en Gálatas, que nos habla de la suministración del Espíritu de Cristo, de que confiemos en el suministro que el Padre nos hace, nos da, nos administra a nosotros. Dice Gálatas capítulo 3, verso 5. Dice pues, aquel pues que os suministra el Espíritu, ese aquel es el Padre. Dice, Él enviará el otro Consolador y vendremos a Él y haremos morada. Él nos ha suministrado, Él nos suministra un suministro constante. Pero depende de nosotros. El que quiera, venga y beba, dice el Señor, del río, del agua de vida. El que quiera. El Señor no te pone la manguera como esos que obligan a otros hacen torturas y te torturan con una manguera de agua. No. El Señor es el que quiera, venga y beba. Venga y beba. Hay un suministro del Espíritu de Cristo. Aquel pues, o sea el Padre que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, el Espíritu Santo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, amados. La palabra de Dios, el Padre nos suministra su Espíritu y hace maravillas, que a veces ni nos damos cuenta de lo que está haciendo el Señor. Nosotros estamos observando y somos participantes también. A veces el propio Señor nos lleva a administrar también de lo que hemos recibido, como leíamos ayer, ¿no? Y leamos también en Filipenses entonces. Filipenses dice, en el capítulo 1 de Filipenses, verso 19.
1:19 de Filipenses dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, aleluya, inclusive aquí la palabra griega es epicorejía, corejía es suministrar, pero epi es una suministración plena. O sea, Pablo tenía tanta fe que confiaba en la suministración plena del Espíritu de Jesucristo, toda suficiente del Señor. Él había aprendido a confiar plenamente en la suministración plena del Espíritu de Jesucristo. Dice: así que sé que por vuestra oración, como Pablo estaba encarcelado por causa de la fe, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es decir, en mi salvación. Ahí la palabra griega es sotería, donde viene salvación, ¿sí? Entonces, no solo de la cárcel, sino de todo lo nuestro. Amén. Por la suministración del Espíritu de Cristo. Entonces, imponer reglas: no toques, no mires, no gustes, no manejes. Eso sí sirve para algo, para un culto de humildad y con el cuerpo, ¿no? Y cosas así. Pero no sirve para la verdadera edificación de Dios, que es por medio del Espíritu de Cristo. Entonces no podemos poner a los hermanos bajo reglas. Bueno, los 613 mandamientos que Dios nos sirvieron, entonces los míos iban a servir. Es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Hermanos, esos eran para mostrarnos que necesitábamos a otro, al viviente en nosotros. ¿Amén? Necesitábamos al Señor. Entonces, mira, vamos a terminar en Colosenses, que dice en el verso 28: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, en Cristo está la perfección y Cristo está en nosotros. Amén. Es en Cristo que está la perfección. No busquemos en otra fuente diferente, que va a ser como una cisterna rota. Mi Señor es pozo de agua viva. Para lo cual también trabajo. Para eso era que trabajaba Pablo. Entonces, hermanos, por eso hay que anunciar cumplidamente al Cristo pleno. Al Cristo pleno. Todo lo que Cristo es, lo que hizo, lo que Él ahora está transmitiendo a la iglesia de sus logros, para que la iglesia se apropie cada vez más y más de todo lo que hizo Cristo, que es mucho. En su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su intermediación como sumo sacerdote, en su próxima venida. Es tanta riqueza, amado, que está en las Escrituras. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, el Señor quisiera que todos los hombres alcanzaran esto. Amén. Aquí yo estoy leyendo bien, ¿verdad? Porque algunos quieren poner a todo predestinado anticipadamente para que se salve solamente a ellos, porque los otros Dios los predestinó para el infierno solamente a ellos. No, dice a todo hombre, porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a su semejanza. No dijo solamente hagamos a la iglesia, sino al hombre. Pero Él quería que todos los hombres fueran su iglesia. Pero como el hombre cayó y no todos quieren, entonces con esa pequeña porción de la humanidad que quiere. Amén. Pero el deseo de Dios es con todo hombre. Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. ¿Sí? Dice que el Señor amó al mundo, ¿sí? Pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, es claro. Ellos mismos, en el discurso de Esteban, el Espíritu Santo por Esteban tiene que hablarles duramente y le dice: incircuncisos de corazón, duros de cerviz, porque vosotros resistís al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es resistible. Aunque Él vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, el mundo resiste al Espíritu Santo de Dios. Y Él estaba hablando a unos religiosos que se creían justos en sí mismos, resistiendo, porque algunos dicen que el Espíritu Santo es irresistible y que Dios solamente predestinó anticipadamente a algunos poquitos para salvación y otros para perdición. Claro, Dios es soberano y Él predestina, pero Él predestina conforme a su conocimiento anticipado. Él ya sabe quiénes van a recibir al Señor, a su Hijo, y quiénes no. Amén. Y Él predestina en Cristo Jesús, no en un decreto arbitrario, como dicen los calvinistas, que decían el decretum horribilim, o sea, el decreto horrible.
Y por eso muchos calvinistas se están suicidando, porque no saben si son salvos y no, y están atormentados. Porque el Señor amó al mundo, amén. Si algunos se pierden es porque quieren. Dios quiere que todos sean salvos y que todo hombre sea perfeccionado en Cristo. Dios quiere. Algunos dicen, no, es que yo no sé si Dios quiere. ¿Que no quiere? Aquí dice, Dios quiere. Lo único es que tú estás amando tanto tus tinieblas que tú no quieres. Tú no quieres que el Señor te ayude. El Señor está dispuesto a ayudarte. Para el hombre es imposible, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Si estamos en sus manos, Él nos ayuda. Y a pesar de nuestro fracaso, dice que si 7 veces rebalara el justo, aún la octava la levantará el Señor. Amén. Que aunque fuéramos torpes, por más torpes que fuésemos, no nos desviaríamos de este camino de santidad del Señor. Amén. Porque el Señor está con nosotros y está en nosotros y está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si Él es el que nos justifica, si es el que nos santifica, si es el que vela por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, amados. Es en Él, amén. Estamos confiando en Él. Pero el Señor hizo al hombre responsable y quiere que el hombre se fortalezca en el Señor. Amén. Como le dice Pablo a Timoteo, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí ese traductor lo tradujo esfuérzate, ¿sí? Pero es fortalécete. O sea, necesitamos la fortaleza, como dicen en Efesios, fortaleceos en el Señor. El Señor nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece. Pero ahí está el todo lo puedo, yo y tú, amén. No yo solo, ni el Señor solo. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, amén. Él no exime nuestra responsabilidad. Él nos hace responsables, pero en la gracia. Porque sin la gracia nada podemos, sin Él nada podemos hacer. Pero Él dice, fortalécete en la gracia. Es en la gracia, amén. Él es soberano y Él es el que nos fortalece. Pero Él dice, fortalécete por medio de la fe. En la gracia, es como un don, amén. Pero nosotros debemos dar la mano y tomar por la fe. Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, en tu nombre, Señor, ve delante de nosotros, ve delante mío, Señor. Sé tú llevándonos, sé tú sosteniéndonos, amén. Es ahí, en la fe, amén. El propio Señor Jesús dice en Lucas, dice que ellos resistieron el propósito que Dios tenía con ellos. Dios tenía un designio con ellos y ellos no quisieron esos designios que Dios sí tenía con ellos. Lo dice claramente el Señor Jesús en Lucas. Entonces, hermanos, no le podemos echar la culpa nunca a Dios. Dios está lleno de gracia y de verdad. Es el Señor Jesús, vino lleno de gracia y de verdad. Su corazón es generoso. Pero el diablo es el que lo quiere hacer malo, hacer que nosotros lo veamos como malo. Desde el jardín del Edén está en esa lucha. Con que Dios os ha dicho, no sabéis. O sea, poniéndole un despropósito, una maldad en el corazón de Dios. Y no, Dios es la fuente de bondad. En Él no hay engaño, ni sombra de variación. Padre de todas las luces, de donde descienden toda dádiva y don celestial. Amén. Pero entonces nosotros debemos ser honestos y decir, Señor, sí, como David dijo, Señor, forma un espíritu recto dentro de mí, Señor. No quiero ser engañado más por mí mismo, ni por mi propia maldad. Ayúdame, Señor. Y ahí muéstrame, Señor, alúmbrame, Señor, y enséñame, Señor. Dame un corazón nuevo y recto. Y eso lo hace el Señor, amado. Amén. Entonces la administración de Dios. Amén. La administración de Dios. Entonces terminemos. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. O sea que luchamos, pero según la potencia de Él. Ahí están las dos cosas. Cristo y nosotros y Cristo. La cual actúa poderosamente en mí. Esa era la fe de Pablo. A pesar de todos los sufrimientos, las aflicciones, todo lo que había,
Pablo confiaba en la fortaleza y en la actuación del poder del Señor en él. Entonces, hermanos, hoy dejemos por acá con ayuda del Señor. Démosle gracias al Señor por este tiempo, que nos ayude. Amén. Despiden en oración, por favor, hermano Demo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por el Espíritu que nos guía, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, por el entendimiento, Señor, ha puesto cada uno de nosotros, Señor, para entender conforme tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Síguenos revelando más de ti, Señor. Amén. Enséñanos cada día más de ti, Padre. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Sí, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Amén, Señor. Oh Padre, presentamos el día de mañana también, Señor, Sí, Señor. para que seas tú revelándonos palabras Amén. día a día, Señor. Amén. Ese conocimiento, Señor, que está ahí en la Escritura, Padre. Amén. Damos gracias, Señor. Gracias por la noche que nos diste, Señor. Aleluya. Gracias por permitirle que nos reunamos hoy, Gracias, Señor, alrededor de la persona de nuestro amado Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio nuestro, Amén. nos estás guiando, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el día que nos diste, Señor. Amén. Gracias por los compartir de hoy, Señor. Gracias por los alimentos que nos diste, Padre. Amén, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de ellos, Padre Celestial, y guárdalos, Señor. Gracias por los jóvenes, gracias por los niños, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos también que le des entendimiento a ellos, Señor. Sí, Señor. Que puedan guiar, Señor. Que no sean ciegos guiando al ciego, Señor, sino que seas tú guiándonos a ellos, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra maravillosa que vino de parte tuya, Señor, que nuestro hermano la dio a nosotros, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí presente, Sí, Señor. Señor. Bendito eres tú, Padre. Y ahora que vamos a nuestras casas, Señor, te pedimos, Señor, que nos guardes, Señor, de todo mal y que nos deje un sueño reparador, Señor. Sí, Señor. Y que podamos meditar, Señor, en tu palabra, aún así en los sueños, Señor. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor. Y necesitamos cada día más de ti, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor. Guarda a nuestra hermana que se queda aquí en su casa, Señor. Te pedimos un cerco de protección alrededor de ella, alrededor de esta casa, Señor. Y alrededor de cada hermano de aquí, Señor. Amén, Padre. Te pedimos que los guardes, que los bendigas, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que nos provea de todo lo que necesitemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.